como siempre, muy deseosos de saber qué nos va a decir Javier Martínez en su clase magistral y que hoy vamos a hablar de un tema pues muy demasiado, lo hablamos antes de salir a cuadro, a cámara, pues muy preocupante para muchos. Él le puso el suicidio del capitalismo occidental, si no me equivoco. Javier Martínez, muchas gracias por estar ahí y por estar aquí con nosotros, aquí en cualquier parte del mundo. Gracias, Javier. ¿Qué es esto del suicidio? ¿Por qué el suicidio? Quiere decir que no hay ningún enemigo, sino que el propio enemigo es el mismo. Adelante, te escuchamos siempre con mucha atención. Así es, Roberto. He querido traer un texto del italiano, traduciéndolo al español, del italiano Alessandro Scaselati, que es un investigador social licenciado en Ciencias Políticas por la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli de Roma, y también máster y doctorado por la Graduate Center of City New York, University of the New York, la llamada CUNY. Y el texto que os quiero hacer llegar y traducir y comentar en una primera parte es el texto que titula exactamente así Alessandro Scarcellati, El suicidio del capitalismo occidental. De todo lo que he leído durante toda esta semana, creo que es el que más se acerca a la realidad, según mi parecer y mis análisis. Empiezo rápidamente con él. El capitalismo enfrenta cada vez más dificultades en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y mientras sigue siendo un ejemplo de éxito, hablamos del capitalismo de Estado en el otro lado, en China, y para la gran mayoría de los habitantes de Asia, África y de Hispanoamérica como modelo de capitalismo, cuyas prioridades probablemente allí son erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo económico digno lo antes posible. Por supuesto, el capitalismo sigue siendo vibrante, capitalismo de Estado en China, no así en Estados Unidos y mucho menos en la Unión Europea. Un estudio que veremos luego, que demuestra las diferencias de ambos capitalismos, es que, por ejemplo, el salario anual del director ejecutivo de la cadena de Starbucks es 6.666 veces superior al del empleado promedio de la empresa en todo donde está extendido Starbucks. Esta cifra es reveladora de un modelo. La investigación muestra que la compañía de Estados Unidos ha disfrutado de una continuidad durante 30 años similar a la de China, pero la realidad es que las tasas de crecimiento anual del PIB de China son del 4, del 5, del 6, del 7, del 8. Bueno, este año van a ser del 5%, mientras que en Estados Unidos la tasa de crecimiento del PIB a lo sumo llegará a lo sumo al 1,5%. Defino lo de China como capitalismo de Estado porque hay un control estatal dominante, porque hay un uso de los mercados para fines tanto políticos como fines sociales, hay un apoyo a las empresas nacionales chinas por parte del Estado chino y hay un tecnodesarrollismo. La estadística es verdaderamente impactante en el crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era menos desigual que Europa. Ahora ha dejado atrás a Europa en términos de desigualdad de ingresos. Por lo tanto, el capitalismo ya no es capaz en Estados Unidos a lo que prometió a sus ciudadanos a lo largo del siglo XX, crear y sostener una enorme middle class o clase media de ese modelo del American Way of Life. Todo eso se ha esfumado. Esta confianza se ha esfumado y la realidad ha cambiado por completo. La clase media en Estados Unidos se ha ido, literalmente se ha ido, se ha desvanecido. Es tan obvio que incluso los políticos tradicionales se atacan entre sí unos a otros, alegando que su oponente está destruyendo a la clase media de Estados Unidos y que su objetivo es recuperarla. Todos lo dicen, nadie lo hace. Durante décadas todos los presidentes republicanos o demócratas han prometido devolver la manufactura, es decir, la industria, las industrias, a Estados Unidos, pero ninguno lo ha hecho y me temo que ninguno lo hará. A principios del siglo XIX, cuando Alexis de Tocqueville, un aristócrata francés, politólogo conservador, visitó Estados Unidos, comentó que una de las razones por las cuales la democracia liberal funcionaba en ese país era por la menor concentración de la riqueza que existía entonces, siglo XIX, frente a Europa. Ahora todo se ha revertido. Esto no significa que en Europa no tenga el mismo problema la Unión Europea, y muchísimo,
de creciente desigualdad. Pero es importante comprender que la situación en Estados Unidos es mucho más grave. Todos vimos, además, como el día de la investidura del POTUS Trump 2.0, 20 de enero, Trump tenía a su derecha a Mark Zuckerberg, a Jeffrey Bezos, a Elon Musk y a otros muchos ricos de Estados Unidos y del mundo a su derecha, repito. También vimos a Trump sentado tras su escritorio en el despacho Oval hace escasamente una semana con los 7 de los principales líderes de Europa, Macron, Starmer, Merz, Meloni, von der Leyen, etc., sentados todos como niños ante su director, rogando que no se les tratara como subordinados desechables, que es lo que Estados Unidos está haciendo actualmente. Estados Unidos no puede permitirse mantener su papel tradicional en Europa y, por lo tanto, está degradando a Europa vía la traición de la Unión Europea a sus ciudadanos y empresas. No tiene Estados Unidos el dinero para mantener a los países europeos bajo su protección como en el pasado e impone dictados, por lo que los europeos tendremos que sufrir la imposición del régimen arancelario y nada o muy poco apoyo o protección militar. Y nos vemos arrastrados al desastre ya eminente en la derrota ucraniana, ahora que los Estados Unidos ya no quieren seguir en este juego porque tienen otras preocupaciones. Les preocupa China, les preocupa en primer lugar. Estos son signos tanto de las grandes dificultades por las que atraviesa Estados Unidos como lo que significa de sacar ventajas, exprimir a sus propios aliados, a los europeos y a todos los demás países que se dejen avasallar. Pensemos en su vecino Canadá. Los canadienses están en shock. Nunca esperaron ser otra cosa que el nieto mimado, bien tratado por Estados Unidos, recibiendo un buen trato. No entienden por qué fue tan fácil y tan rápido a Trump imponerles aranceles draconianos a sus productos. Y naturalmente no quieren, como nadie en Occidente, enfrentarse a la realidad. El hecho de que Trump esté en posición frente a sus aliados avasallándoles es porque no quieren tampoco ver la realidad. No parece ser solo un problema estadounidense, es un problema más amplio. Tras un largo periodo de globalización que ha debilitado estructuralmente a los capitalismos de Occidente y les ha llevado a un estado de hiperaceleración y de financiarización, es decir, de burbuja financiera. También han debilitado los cimientos de su economía estos países de Occidente a medida que se ha intensificado la tendencia del capital con C o K mayúsculas, si lo decimos en alemán, en concentrarse y librar una guerra de clases contra el trabajo, la T o la L de labor o la A de Arbeit, contra la mano de obra. Durante décadas, los gobiernos de Europa Occidental adoptaron políticas socialdemócratas para garantizar que la mano de obra no fuese totalmente aplastada. Pero a partir de la década de los 70, los gobiernos en Europa, en la Unión Europea, llamada ahora Unión Europea, antes Mercado Común, también optaron deliberadamente por abandonar estas políticas ante el dilema que un mercado globalizado podría recortar por donde más es fácil recortar y donde menos les duele a los burócratas de Bruselas y sí a la ciudadanía, a los subsidios públicos, a los salarios, al cierre de fábricas, porque no podían competir con China, con Bangladesh, etc. Por lo tanto, los gobiernos europeos ya no podían ayudar a su mano de obra y adoptaron el neoliberalismo, otorgando peligrosísimamente a los dueños del capital la capacidad de gobernar en el proceso de acumulación a su antojo y ejercer una fuerte presión cada vez más brutal sobre los trabajadores para que compitiesen eficazmente en un mercado ahora globalizado. Los trabajadores se han visto exprimidos como un limón, sus salarios reales erosionados y devaluados. Al seguir exprimiendo a los trabajadores, la pregunta fundamental es: ¿hasta dónde podemos llegar antes de que dejemos de tener una economía impulsada por el consumo interno? Porque no hay consumidores con poder adquisitivo cada vez menor. Esto es el suicidio del capitalismo occidental. En Estados Unidos, aún existe una firme creencia en la capacidad del capitalismo privado para superar
todos los problemas, resolver todas las dificultades y gestionar sus propias contradicciones sin ninguna preocupación por la realidad económica y social. Sin embargo, el capitalismo está en declive en Estados Unidos y en los países occidentales, mientras que prospera en Oriente, en el sur, en Hispanoamérica. Está encontrando nuevas áreas donde prosperar, crecer y arraigar profundamente. Analistas y observadores astutos hablan cada vez más de Estados Unidos como un imperio en decadencia, un país que está destruyendo muchos de los programas sociales que el gobierno federal normalmente ha gestionado durante décadas, programas construidos a lo largo de aproximadamente 150 años. Trump está aboliendo el Departamento de Educación, está aboliendo USAID en nombre de una eficiencia que nadie cree. La lógica es que el sector privado se encargará de todo ello, pero al mismo tiempo está interviniendo en la economía, imponiendo régimen arancelario más amplio imaginable de la historia, lo que supone una negativa a permitir que el mercado privado funcione per se solo. Es una contradicción, es la idea de que el gobierno está interviniendo oportunamente para cambiar el precio de cada importación, pero como funciona el capitalismo, si se cambian los precios de las importaciones, tarde o temprano todos los precios cambian porque el sistema se ajusta. Trump ha asumido una cuasi autoridad en la dirección del funcionamiento del sector privado, tanto en general como en la gestión y propiedad de las empresas individuales. Por ejemplo, la semana pasada anunció que en lugar de subvencionar a la desmoronada Intel Corporation a principios de siglo, esta empresa tenía una capitalización bursátil de 500.000 millones de dólares, capitalización bursátil, ahora vale 107.000 millones. Y Trump, interviniendo en la economía a favor de unos pocos, hace que el Tesoro asuma una participación del 10% en esta compañía. Dará a Intel Corporation una enorme cantidad de dinero. Poseerá el 10% de la empresa, el gobierno federal. Es un cambio importante. Y los demócratas, y esto me hace reír, acusan a Trump de socialismo. El gobierno estadounidense se regía por la regla de que esto no se puede hacer, o que si se hace debería de ser temporal o excepcional. Debería de estar envuelto en condiciones que lo hiciesen insostenible y por lo tanto intervenir el gobierno. El gobierno federal, por ejemplo, tuvo que intervenir masivamente en la crisis del 2008, rescatando, como lo hizo, a los principales bancos, a la mayor aseguradora estadounidense AIG, American International Group, a Chrysler, a General Motors, etc. Pero también esto se hacía diciendo que era una emergencia excepcional y temporal. El gobierno federal abandonó rápidamente sus compromisos en cuanto pudo. Ahora, con Trump 2.0, el proteccionismo y una guerra comercial son un acto de desesperación, especialmente cuando lo emprenden líderes políticos como Trump, que al intervenir de esta manera también están desmantelando en paralelo y en contradicción a la no intervención agencias gubernamentales, argumentando que el gobierno es innecesario para hacer las cosas que se están haciendo, que para eso está la iniciativa privada. En unas partes intervienen, en otras partes desmantelan. Esto es una contradicción obvia, pero invisible en el discurso público y en la cultura de Estados Unidos. El New York Times, el Financial Times y otros medios de comunicación tradicionales no quieren verlo. Ni los demócratas ni los republicanos quieren verlo, porque están atrapados en su incapacidad para abordar todo este asunto. La reacción más generalizada es la negación de la realidad. La sociedad estadounidense es incapaz de aceptar este nuevo estado de decadencia, que el desarrollo capitalista se le está desplazando hacia el este y hacia el sur con gran éxito y que está destinado a empeorar todavía más en el futuro cercano. El capitalismo es dinámico y contradictorio en su evolución, pero la clase dominante estadounidense no parece preocuparle que todo el mercado bursátil se base literalmente en 8 empresas, en los Big Eight Tech: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, Broadcom. Por otro lado, tampoco les preocupa la descomunal desigualdad. Viven en su burbuja y viven en su paraíso Elysium. En Nueva York, por ejemplo, se acaban de celebrar las primarias del Partido Demócrata para las próximas elecciones a la alcaldía. Las elecciones no serán hasta principios de noviembre
de este año, pero en Nueva York el Partido Republicano es un desastre, no tiene ni poder ni relevancia. Así que quien gane las primarias demócratas en Nueva York será el que gobierne Nueva York. Pues bien, ha salido como candidato Zoran Mandani, un aparente joven socialista democrático y musulmán que apoya a los palestinos y que ha centrado toda su campaña en la reducción del coste de la vida y la asequibilidad en Nueva York. Asequibilidad en Nueva York es como un oxímoron, algo inimaginable hace 5 años o en cualquier momento del siglo pasado. Todos estos cambios por parte de lo que estamos viendo con Trump y de lo que acabo de anunciar del candidatable a alcalde de Nueva York o gobernador de Nueva York, Zoran Mandani, todo esto son cambios sociales que los que no quieren ver la realidad la niegan o por una parte o por otra hacen una simulación como si no estuviera sucediendo. Esto se ha visto claramente en los gobernantes de una Unión Europea decadente en la cual estaban sentaditos como ante el profe que les va a amonestar, Macron, Starmer y otros líderes europeos, y hasta Rutte, el ex primer ministro holandés, ahora jefe de la OTAN, se refirió a Trump como papá, como daddy. Todo esto es vergonzante y vergonzoso. Por otra parte, los europeos persisten, no los europeos, la Unión Europea persiste en perpetuar una especie de patético resurgimiento de la Guerra Fría mediante la rusofobia y el rearme, especialmente en Alemania. Todo esto sin tener un objetivo diplomático alcanzable. Están lejos de la idea de hacer las paces con los rusos y construir una arquitectura de seguridad y paz que preserve tanto la seguridad de Europa como la de Rusia. El principio de seguridad mutua, indivisible o colectiva. La clase dirigente europea no parece tener un plan B, ni un plan C, ni un plan, ya que aún no han abandonado su estrategia de desestabilización y cambio de régimen en Rusia, diseñada para lograr la disolución, la explosión de la Federación de Rusia y luego confiscar sus recursos naturales y sus activos financieros. Han prestado cientos y cientos de miles de millones en ese black hole, agujero negro de Ucrania, y ahora se está convirtiendo en deudas incobrables que lo tenemos que pagar los ciudadanos europeos y las pequeñas y medianas empresas europeas. Mientras que los países de Europa están en una situación fiscal y financiera desastrosa y la única manera de lograr el objetivo del rearme es recortar el gasto social, es decir, gasto en escuelas, gasto en sanidad, gasto en vivienda social, gasto en seguridad social, en pensiones, asestando el golpe a lo que queda ya de lo que fue el modelo social europeo, envidia de todo el planeta desde el año 45. En la política estadounidense, además, hay un revanchismo, es un deleite por menospreciar, por despreciar a los aliados que les trata como vasallos subordinados. Es como si los acuerdos disuelven las antipatías. En cambio, el desprecio por los subordinados articula algo detrás, algo arraigado y profundo, un complejo de inferioridad de la antigua colonia de Estados Unidos que no estaba durante siglos XVII, XVIII, XIX, tan desarrollada como Francia, Alemania o Gran Bretaña, y existe todavía ese reflejo atávico de mezcla de envidia y de amargura, lo que hace en gran medida que ahora que se sienten los estadounidenses mejores que los europeos, entonces han logrado, desviando el foco de atención y buscando chivos expiatorios, no en lo que tienen interno, sino en chivos expiatorios externos, quitarse sus frustraciones histórico-sociales, económicas y actuales. La razón de los problemas económicos de Estados Unidos para Trump y sus seguidores es que los europeos les perjudicaron y es una especie de venganza que arregla las cosas. Todo esto en psicología social, el revanchismo victimista, es propio de acomplejados perdedores a la larga, perdedores a la larga. Y es un grave error por parte de las clases dominantes europeas, decadentes y repugnantes clases llamadas élites europeas o eurobruselenses, porque creen que la manera de manejar a Trump es simplemente colmarle de halagos, decirle lo maravilloso y fuerte que es como líder,
y en realidad doblegarse y someterse con la esperanza de obtener apoyo. Ya lo ha dicho el propio vicepresidente J.D. Vance. No necesitamos vasallos y marionetas, necesitamos verdaderos aliados. Cuando tu amo tiene que decirte que dejes de actuar como un vasallo obediente, entonces sabes que las cosas están mal, han ido mal e irán peor. Todo esto me recuerda al cuento de Hans Christian Andersen, esto lo digo yo, que Europa, no la Unión Europea, porque ese es un constructo diabólico y que tendría que desaparecer, Europa, los países, naciones de la Unión Europea, deberían actuar coordinados y ser y actuar como la niña del cuento del traje del emperador de Hans Christian Andersen, que señalaba al rey como realmente estaba el rey. El rey está desnudo. Trump repite periódicamente estas narrativas sobre cómo Estados Unidos ha sido víctima de otros países malvados durante décadas y décadas y generaciones. Desvía el foco de atención a las verdaderas corporaciones de Estados Unidos que descapitalizaron industrialmente el país y amenazaron y atacaron a los propios trabajadores blancos perjudicados que tanto votan a Trump. Quita el foco, el chivo expiatorio lo pone fuera, como siempre han hecho todos los grandes perdedores, crueles de la historia. La razón de la victimización es la base de su presidencia. Donald Trump es presidente porque fue el único político prominente, aparte de Bernie Sanders, en defender esto. Pero Trump es considerado legítimo porque no se le etiqueta como socialista, aunque intervenga en la economía a favor de las empresas amigas de los Big Tech y a favor de su círculo de apoyo de empresas, grandes grupos financieros. Durante los últimos 30 años, Estados Unidos, es el discurso de Trump, ha sufrido abusos y la población masculina blanca de clases trabajadoras les dice, durante los últimos 30 años habéis sufrido abusos, habéis sido perjudicados en los trabajos, perjudicados en los ingresos. Todo esto es cierto, pero realmente, ¿qué es lo que, primero, en qué circunstancias ha dado y quiénes han sido? Porque todos estos factores tienen unos culpables, las corporaciones que decidieron, por una parte, una revolución tecnológica impulsada por computadoras, robots y luego inteligencia artificial, que realmente revolucionó el mundo del trabajo para la clase trabajadora blanca masculina en Estados Unidos, haciendo perder puestos de trabajo. Segundo, la externalización, el outsourcing de puestos de trabajo que han eliminado los empleos bien pagados y sindicalizados de la clase trabajadora blanca y masculina, externalizando la producción a China, India, Brasil, México, donde sea más barato el empleo. Y tercero, la inmigración de mano de obra extranjera de bajo coste y marginada para reemplazar a la clase trabajadora blanca bien pagada y sindicalizada. Todos estos factores, repito, todos estos tres factores los impulsaron los capitalistas de grandes empresas transnacionales de Estados Unidos, pero el foco lo ponen fuera. El foco es, el peligro es, el enemigo ha sido la Unión Europea, Europa. El peligro es China. El peligro es la India. El peligro es el de otro, pero no ellos. Esto es una técnica magníficamente utilizada en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial. El populismo fascista y nazi utilizó el chivo expiatorio. El problema era el judío en sí per se, no el sionismo, el judío, lo digo. Eso es lo que decían los nazis. El peligro en Italia eran los comunistas, los socialistas y todos los que habían hecho perder a Italia. El enemigo es otro y hacen de un enfrentamiento interno o una explotación desde el interior, lo focalizan hacia el exterior. Un gobierno que aparentemente, con las políticas de discriminación positiva hacia personas de color y mujeres que exigían el fin de la subordinación, las políticas de discriminación positiva han dado lugar a mayor racismo y a buscar chivos expiatorios, porque cuando se utilizan políticas, cuando se pone el foco en lugar equivocado, cuando se desenfoca, un gobierno que aparentemente se preocupaba por el sufrimiento de los hombres y mujeres no blancos
digo aparentemente, pero no por el sufrimiento de los hombres blancos de la clase trabajadora, esto es lo que hace es fragmentar a la clase trabajadora. Las políticas de discriminación positiva y las políticas identitarias enfrentan a los trabajadores a beneficio de las corporaciones, cuando no se dan cuenta que son las corporaciones las que para obtener ganancias han decidido automatizar, reubicar e importar inmigrantes. Pero es más fácil odiar a los inmigrantes, a los chinos, odiar al gobierno de los demócratas, a los republicanos que les ayudan y que se solidarizan con las personas de las políticas falsamente positivas, porque son discriminación positiva, de paripé, a las personas de color, a las personas negras, a las mujeres. Todos hemos sido engañados, dice Trump, todos hemos sido abusados, sí, sobre todo él, todos hemos sido explotados. Quiero cambiarlo todo. Pero claro, ahora se dirige a los europeos, aunque es completamente ridículo. El cambio en la política económica estadounidense es algo que se está notando desde tanto la presidencia Biden como la presidencia Trump, y, bueno, y desde Obama, la caída en picado. Un cambio desde el 2007-2008 que es inevitable, por lo que hemos explicado muchas veces, en un modelo que no tiene los pilares reales de la economía, que está sustentado en pilares de burbuja financiera su economía. Y además que hablan de libre mercado cuando Estados Unidos, perdón, mantenía su competitividad, algo que con la excepción de algunos sectores que todavía son competitivos en tecnología digital, en altas finanzas y algunos otros, no es así desde hace tiempo. Si nos remontamos a principios del siglo XIX, cuando los británicos dominaban y poseían las tecnologías y las industrias más avanzadas, la idea general en Estados Unidos era que el libre comercio debía reemplazarse por el comercio justo y el proteccionismo. No querían que sus mercados se vieran saturados por productos británicos. El libre comercio, cuando prosperó en Estados Unidos, cuando ellos fueron durante mucho tiempo potencia dominante única en el planeta, ya no lo son. Ahora que Estados Unidos ya no poseen esa competitividad, se han convertido en un mero buscador de rentas, en un imperialismo neocolonista avasallador de sus aliados. Es decir, explotan a los aliados. Tuvimos que hacer esto porque dicen los europeos, cuando han aceptado las condiciones de Trump, porque no podemos vivir sin papá, sin el daddy. Luego están los planes para el canal de Panamá, para Groenlandia y las industrias de tecnología de semiconductores en Taiwán. Es cruel y trágico ser aliado de Estados Unidos. El acuerdo con los europeos, a pesar de lo que quieren vender como un triunfo, que solo nos han aplicado un 15%, eso sí, mientras que en contrapartida los europeos la Unión Europea no impone aranceles nulos o casi nulos. Y eso sí, siempre con la horca caudina de que nos pueden imponer más. Es lo que pudimos lograr, dice von der Leyen y Maros Šefčovič, comisario de Comercio de la Unión Europea. Inútiles, comisionistas y corruptos. Esto es lo mejor que pudimos lograr y es lo mejor que otros están logrando. Europa, además, les amenazan a la Unión Europea de dejar de regular a las grandes tecnológicas estadounidenses. Esta persecución a las grandes tecnológicas, como por ejemplo la multa de 2.950 millones de dólares a Google por prácticas contrarias a la competencia según la legislación propia de la Unión Europea desde la época de las comunidades europeas, desde la fundación del mercado común, esto también les molesta y amenaza a Trump que si se ponen multas y si se controlan con la propia legislación europea a las empresas transnacionales de Estados Unidos, también impondrá mayores sanciones. Y todo esto en un escenario de locura que Europa no quiere enfrentarse a la realidad de pensar que Estados Unidos va a dar su sangre y su vida en una tercera guerra mundial por los europeos. China lidera la innovación. El de los ejércitos ahora, el ejército de Estados Unidos estaría en tercer lugar. China lidera en innovación número de personas, es evidente, en barcos, en tanques, en misiles hipersónicos y en drones. Rusia, en segundo lugar, superaría a la OTAN en producción de municiones, como estamos viendo, y en poder nuclear, y como estamos viendo en la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos, el ejército, sería el tercer puesto
y además no tiene dinero ni posibles reales para seguir enfrascado en la ayuda interesada, que siempre lo ha sido, hacia la Unión Europea. Voy terminando. Si Trump impone aranceles a casi todos los países, los líderes de todos los países tendrán ahora un argumento que antes no tenían. Ahora los problemas económicos internos de las malas gestiones internas de políticos inútiles en las naciones europeas, ahora le van a echar toda la culpa a Trump. Los ministros de Asuntos Exteriores de China e India, que se han reunido estos días pasados y que han respaldado un libre comercio vía la Organización Mundial del Comercio y todo un sistema multilateral, que es lo que a Trump le saca de los nervios. Ha perdido a Rusia, ha perdido a India y ha perdido Brasil. Y seguirá perdiendo, porque la alianza de los BRICS, de los 10 países, forjada como contrapeso, no en contra, sino como contrapeso al G7 occidental, Trump lo ve como una conspiración y por lo tanto no se atiene o se aviene a razones de ver la realidad de por qué el sistema capitalista en Estados Unidos se está suicidando desde antes de llegar el propio Trump. Las economías de los BRICS albergan actualmente a aproximadamente 4.500 millones de personas, lo que representa más del 55% de la población. El PIB de los BRICS Plus representa PIB PPA, es decir, el valor de los bienes y servicios finales de un país, ajustados a las diferencias en los niveles de precios y de coste de la vida entre países usando dólar internacional, es lo que se llama PIB PPA, es el 37%, más del 37%, cercano al 38% del Producto Interior Bruto Mundial, medido en paridad de poder adquisitivo. Trump está liderando la transición de la globalización y libre comercio a un gobierno nacional aparentemente poderoso, proteccionista y muy intervencionista. Y si le sale mal la jugada, que no dude que toda la culpa se la van a echar a él, porque es el que se está poniendo como único responsable y por lo tanto acumulando todo ese poder, si sale mal su jugada, el culpable será Trump, como hemos visto en la historia que se van culpando unos a otros de cuando las cosas salen mal y el que viene detrás culpa al anterior. Esto está surgiendo además en un momento en que en Europa, luego lo veremos, sus gobernantes están avasallados y sometidos y no quieren ver la realidad. La economía, Trump ha declarado un alto el fuego con China, que no se ha sometido a su avasallamiento, y con la India, a pesar de las sanciones. El año pasado con China superó o registró un superávit global de más de $1 billón y es considerada la principal antagonista en la guerra comercial de Trump. La incapacidad del establishment de Estados Unidos para aceptar que China es ahora la economía dominante del mundo es no querer ver la realidad. A finales de esta década, el Fondo Monetario Internacional predice que casi un 50%, será casi un 50% mayor la economía china que la economía de Estados Unidos. Es decir, en el 2030, China superará, según datos del Fondo Monetario Internacional, en un 50% a la economía de Estados Unidos. Incluso países aliados como Corea del Sur y Japón se están dando cuenta de que ser aliado de Estados Unidos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Como antiguos amigos, la India y Brasil se han dado cuenta que jugar a una sola baraja es muy peligroso. En India el clima es complejo. El gobierno del país se ha negado a detener las compras de petróleo ruso para evitar el arancel adicional de Estados Unidos. India tendría que reemplazar alrededor del 42% de sus importaciones de petróleo y el primer ministro Narendra Modi ha instado a los indios a comprar petróleo local. Se espera que el arancel del 50% impuesto por Trump perjudique sí a muchos exportadores indios que en conjunto emplean a millones de personas. La medida podría perturbar la creciente relación económica entre Estados Unidos y la India, donde los 2/3 de las mayores empresas estadounidenses
tienen sus sedes en el extranjero. Esto va a ir en perjuicio también de Estados Unidos. El arancel también socava la estabilidad de miles de millones de dólares de inversión extranjera en el mercado bursátil indio, el cuarto más grande del mundo. Incluso si la disputa arancelaria se calmara, ya la confianza hacia Washington y hacia Estados Unidos está rota. El daño en la confianza de las empresas indias y de los ciudadanos de la India hacia Estados Unidos lo ha roto Trump después de una relación de 25 años. Las prácticas de Trump también están empezando a causar reacciones en Brasil y, repito, incluso en Corea del Sur y en Japón. China, por ejemplo, con respecto a Brasil, y termino, mientras que Estados Unidos le impone sanciones y sanciones, China respondió eliminando los aranceles al café brasileño y a muchos productos de Brasil para lograr un libre comercio completo. Lo mismo ocurre con los países de África y de repente el comercio se traslada de motor de Estados Unidos a la República Popular China. Hay un meme en línea que presenta a Xi Jinping con un plan malvado para simplemente se cruza de brazos y ve cómo Estados Unidos se autodestruye. Y Lula ha dicho, seguiremos vendiendo nuestros productos. Si Estados Unidos no quiere comprárnoslos, perdón, estoy traduciendo, buscaremos nuevos socios, el mundo es grande y está ansioso por hacer negocios con Brasil. Las acciones de Trump no están generando ninguna señal visible de oposición dentro de la clase capitalista estadounidense, pero recordemos cómo terminó César, a pesar de sus glorias y fue asesinado por los propios suyos cuando las cosas no les gustaban a sus propias élites del Senado. Sin duda, la guerra comercial de Trump se desarrollará por fases. Ahora Trump está celebrando sus victorias sobre la Unión Europea, sobre Japón y Corea del Sur. Está añadiendo que el Tesoro de Estados Unidos está recaudando miles de millones de dólares en ingresos adicionales que sirven cruciales para reducir el enorme déficit público de Estados Unidos. La inflación ni siquiera ha despegado, como algunos decíamos que despegaría más fuerte, pero que sigue sin estar controlada, pero ahí tengo que rectificar. Pero esto es una guerra larga, en la que las líneas de batalla apenas se están definiendo. Sería profundamente irónico que el Día de la Liberación, el próximo 5 de mayo del próximo año, del 5 al 8, el 5 o el 8 de mayo, mejor dicho, el 8 de mayo del 2026, sería curioso ver que el Día de la Liberación de Estados Unidos estuviese más aislado Estados Unidos que lo que querían aislar a Rusia y, por supuesto, a China. Ser enemigo de Estados Unidos, lo decía Henry Kissinger, puede ser peligroso. Ser amigo puede ser fatal. Y hoy día estamos viendo cómo el mundo, Hispanoamérica, África, juegan por una parte con inversiones de Washington, de Londres y París, cada vez menos, y también escuchan las inversiones y las propuestas de Nueva Delhi, de Pekín y de Sao Paulo para buscar el mejor acuerdo. Canadá y México tenían acuerdos muy complejos con Estados Unidos, el Telecam y luego el TEMEC, firmados por Trump, el propio Trump en su primer mandato, y ahora no les ha servido de nada. Les imponen sanciones a mexicanos, les imponen sanciones a canadienses. Tratar con Estados Unidos y tratar con Trump es altamente peligroso para el corazón y para los bolsillos. Y por lo tanto, quiero terminar diciendo esta parte, que si bien pudiera ser que los países BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái quisieran llegar a un acuerdo Trump con ellos, no sé si estos países querrían pactar con un presidente tan cambiante y tan poco seguro como puede ser el presidente Trump 2.0. Y vamos a los posibles rescates. Si tienes algo. Estaba viendo ahí la economía que, bueno, la economía no solo es el GDP o el Producto Interno Bruto, sino también las, las esperanzas de vida, la calidad de vida, la seguridad social. Y bueno, Exactamente, sí, la erradicación de la pobreza frente que en otros está aumentando la pobreza en Occidente, en los países de los BRICS
se están haciendo políticas, empezando por China, de erradicación de la pobreza extrema, que ya se ha logrado, erradicación de la pobreza y de una clase media, pues las últimas cifras que tenía de la clase media china ronda cercana a los... es brutal la cifra, claro, una población de 1.200 millones. La clase media china del año 2022-2023, son los datos que tenía últimos, era de 500 millones de seres humanos en clase media en China. Y lo que da estabilidad y lo que da bienestar a los pueblos, no me canso de repetirlo, es tener clases medias cada vez más grandes y no desigualdades galopantes como está teniendo Occidente. Y tenemos los Exacto. casos que iba a tratar de Reino Unido y de Francia, que Venga. hay un run run sobre el posible rescate o no, exageración económica o no. El paso del tiempo es caprichoso y cuanto hacen las autoridades en esta Europa, tanto Unión Europea como Reino Unido, es curioso también. Hace nada lanzaban dinero por la ventana con eso de los helicópteros del dinero para estimular la economía de la Unión Europea es decir, Francia y Reino Unido. Y ahora resulta que hay un abismo fiscal, que hay peligro de intervenciones, veremos de quién, por la parte de la Unión Europea y por parte del Fondo Monetario Internacional con respecto a Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea. En Europa, antes las intervenciones siempre se miraban hacia los países llamados PIGS, con ese acrónimo tan despectivo de llamar cerdos a Portugal, Italia, Grecia y España. Pero ahora el problema lo tienen Francia y Reino Unido. En Reino Unido la cantinela ya no es nueva. El devaneo populista que tuvo el gobierno anterior de Liz Truss con agresivos, es que claro, hacen las cosas, agresivos recortes de impuestos que incrementan el déficit sin una clara hoja de ruta de financiación. Ya en el 2022, Reino Unido, en el momento Truss, se saldó con avisos del propio Fondo Monetario Internacional a Reino Unido e informes de casas de análisis que lo comparaban con una economía emergente. Vueltos al poder tras 14 años, los laboristas de Keir Starmer están intentando poner en orden las cuentas, pero por cada agujero que tapan les está saliendo otro agujero. En Francia la situación se ha puesto peor a medida que la inestabilidad política ha ido a más. La imposibilidad de constituir gobierno fuerte con una asamblea muy fragmentada y con un Emmanuel Macron con una patita ya casi fuera del Elíseo, aunque amenace con guerra a toda la Unión Europea otanizada. El ministro de Economía francés, Éric Lombard, amenazó, y esto es falso porque no sería así, con una intervención del Fondo Monetario Internacional, más temo yo una intervención, al ser un país encuadrado dentro de la Unión Europea, de los institutos bruselenses que luego explicaré. La situación fiscal y de la balanza de pagos del Reino Unido está muy lejos de ser saludable. Se dice que podrían recurrir al Fondo Monetario Internacional. Es especular, sí, descabellado no, porque ya pasó en la historia del Reino Unido que tuvo que intervenir con un gobierno laborista en los años 70 el Fondo Monetario Internacional, pero en cambio con respecto a Francia, las palabras de Lombard, el ministro de Finanzas, que dice que intervendría el Fondo Monetario Internacional si no se hacía caso al plan de recortes del el presidente del gobierno, François Bayrou, que está a punto de caer también, es más propaganda y advertencia que realidad. El déficit en Francia es de un 6%, es decir, de los presupuestos de cada año se debe en este año el 6% entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Y la deuda pública francesa es del 113%, es decir, en el ejercicio ya está comprometido más del 100% de lo que se va a sacar en el año. Efectivamente, hay menos probabilidades de que el gobierno implemente un ajuste fiscal ordenado en los próximos años. Hay un caos en estos dos países, tanto a nivel gubernamental como a nivel de cuentas públicas. Francia no tiene control sobre su política monetaria y, por lo tanto, si bien la rentabilidad de los bonos franceses a 10 años es de tan solo del 3,5% y se diría que no hay problemas de liquidez, la situación de Francia va a ser, y mucho me temo que la siguiente.
Las opciones son, dentro del propio Unión Europea, hay varias. Un préstamo, por una parte, que endeudaría más y controlaría más o de soberanización de Francia, es decir, pérdida de la soberanía, porque se sometería a un préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el llamado MEDE, siempre que Francia, a su vez, se sometiese a las políticas desde Bruselas llamadas de ajuste fiscal. También puede ser que el Banco Central Europeo haga uso de eso que se llama OMT, operaciones monetarias sin restricciones, Outright Monetary Transactions, que es comprar deuda pública francesa en el mercado secundario cuando ya ha salido en el mercado primario. No os quiero aburrir con datos estrictamente de economía comunitaria, pero es lo que puede pasar. También se ha hablado de que pueda acudir el Banco Central Europeo con el llamado Instrumento de Protección de la Transmisión, TPI, que es proteger, eso dicen, pero nunca lo logran, contra las fragmentaciones y las excesivas divergencias que tiene una Unión Europea que no es una unión política, gracias a Dios que encima no lo es, porque como los visos hacia lo que se avecina, es todavía peor el control de Bruselas que salirse todos del control de Bruselas y volver a las economías nacionales. Proteger contra la fragmentación y la excesiva divergencia es la protección de la transmisión llamada TPI. Los rescates realmente del Fondo Monetario Internacional son para los países pequeños. Ya lo fueron para Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal. Para países más grandes como Italia o España, es la propia Unión Europea con sus instrumentos diabólicos de Bruselas quien intervendría. Por lo tanto, en Francia, lo que ha dicho el ministro de Finanzas está muy lejos de ser una realidad. No va a intervenir el Fondo Monetario Internacional, sino que va a intervenir Bruselas con los instrumentos que acabo de decir. En cambio, en Reino Unido, en los años 70, en el año 76, sí intervino el Fondo Monetario Internacional. Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, ya no tiene las políticas estrujantes, pero también de salida, entre comillas, que favorecen no al Fondo Monetario Internacional, sino a los instrumentos de Bruselas. En el año 76, el gobierno laborista de Harold Wilson, por una mala gestión económica, tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y esto allanó el camino para que los laboristas desapareciesen del poder en el 79 y han vuelto ahora y vuelven a hacerlo muy mal. El Fondo Monetario Internacional, de todas las maneras, y voy terminando, no acude a países que puedan financiarse en su propia moneda y que conservasen todavía la confianza de los inversores. Pero las cifras británicas no son halagüeñas. Si bien el déficit presupuestario es menor que el de Francia, es el 5% y no el 6%, y la deuda neta es menor, es el 95% del PIB, existe en Reino Unido, todos los países de la anglosfera suelen ser así, un déficit crónico por cuenta corriente, es decir, gastan más en importaciones, en bienes y servicios y rentas y transferencia de lo que generan en sus exportaciones. Son economías que viven de las finanzas, economías financiarizadas, y viven de la burbuja y de la explotación rentística del planeta. Y eso, cuando las economías no tienen bases industriales fuertes, así les va, así nos va, así les irá y así nos irá. Y voy terminando. No parece indicios de que los bonos tampoco del Estado a 10 años en Reino Unido, que están al 4,75 y que oscilan entre un 4,75, 4,5, 4,85, puedan ser problemáticos. El bono soberano a 30 años en Reino Unido es al 5,6. La deuda británica a largo plazo, lo que está indicando, a mi parecer, es lo que voy diciendo sobre Alemania, sobre Francia y ahora sobre el Reino Unido. Estanflación, estancamiento de la economía con inflación. Y por lo tanto, mal augurio para la situación en la Unión Europea que se empecina, y ahí voy a lo que quería ir más rápido, que me dé tiempo antes de la pintura, a que Francia ha anunciado fechas ya de agresión europea contra Rusia. Zelensky, el día 4, anunció la inevitable, como si Zelensky fuese el dueño de la Unión Europea, anunció la inevitable aparición de ejércitos europeos en Ucrania. Una coalición que ya se llama Coalición de los Dispuestos, una presencia militar de europeos en Ucrania. Todo esto
pensando que la guerra no es una fatalidad, sino que todos los signos muestran que la amenaza ya la están precisando. Los medios nos llevan a escuchar chorradas sobre los llamados dictadores que se reunieron en Tianjin, de la Organización de Cooperación, mientras que presentan a Trump, a Zelensky, a Ursula von der Leyen y a todos los títeres de la Unión Europea como dirigentes demócratas, cuando realmente nos están llevando a la catástrofe. Tengo datos que han sido publicados por un periódico francés, Le Canard Enchaîné, de cómo la ministra, y luego aparte datos aparte, de Francia, lo traduzco rápidamente directamente del francés, cómo la ministra del Trabajo, de la Salud y de las Solidaridades de Francia, me río con el término, ministra de Trabajo, Salud y Solidaridades, eligen a una ministra que ya por el nombre da miedo, por el apellido. Se llama Catalina Vautrin. Vautrin en francés es similar en etimología a vautour, que significa buitre. Un vautour es un buitre. Y ella es Vautrin. Y el verbo vautrer, se vautrer, es hundirse, revolcarse. Es decir, una ministra cuyo apellido tiene que ver con buitre y con revolcarse y hundirse es la ministra de Trabajo, de la Salud y de las Solidaridades de Francia. Eso sí, sabe de derecho laboral, de derecho de la seguridad social y de solidaridad lo que sabe Clavijo, es decir, ni un pijo, porque viene su especialidad en derecho del derecho mercantil, es decir, del derecho de la empresa y a favor de la empresa, no a favor del trabajo, de la seguridad social ni de la supuesta solidaridad. Pues bien, la ministra Buitre, la ministra del hundimiento, la ministra Catherine Vautrin, ha anunciado a los hospitales, y tengo el documento, a los hospitales en Francia, a que se preparen a acoger a un gran número de pacientes. Su instrucción de Catherine Vautrin es que los hospitales deben estar preparados para acoger a millares de soldados heridos en caso de conflicto armado a gran escala en Europa. Hemos obtenido documentos internos, que lo tengo aquí resumido, en los cuales se propone a las agencias regionales de salud de Francia que se preparen el personal médico para un eventual conflicto mayor, y el documento es una instrucción del Ministerio de Salud con fecha 18 de julio que fija como fecha límite para que estén preparados los hospitales de Francia a fecha de marzo 2026. Retengamos esta fecha. Se pide por parte del Ministerio de la Salud, por parte de la ministra Vautrin Buitre, que se creen centros de acogida para los pacientes que provengan de zonas de combate. Créer des centres d'accueil pour les patients provenant des zones de combat. Es preciso que los centros deben estar situados en proximidad o cerca de una estación principal de ruta, de carretera o ferroviaria, cerca de un puerto o cerca de aeropuertos, con la finalidad de permitir a los soldados extranjeros que entren en el país el ser curados y repatriados. A juzgar por las disposiciones, Francia está considerando a su territorio, por lo tanto, como una zona de retaguardia segura en caso de un conflicto, que tendrían que estar preparados para marzo del 2026. Para posibles, luego que estén cerca de esas proximidades de estación, cerca de un puerto, cerca de un aeropuerto o de una ruta ferroviaria o de una ruta de carreteras, para que puedan ser expatriados los soldados extranjeros que combatirán en este conflicto europeo. Pueden ser polacos, es lo que estamos pensando muchos, que están quieren constituir el ejército más poderoso de la Unión Europea. Esta huida, este soplo de información de la ministra de la Salud, Catherine Vautrin, Catherine Buitre, Vautour, como yo la llamo, no ha hecho parpadear al propio ministro, ni a la propia ministra, ni al propio gobierno francés, porque dicen con toda su cara que forma parte de una planificación como es la constitución de reservas, constituir reservas estratégicas
en caso de epidemia, para que no nos digan luego que no estamos preparados, como pasó con la epidemia del COVID. Es realmente vergonzante. Periódicos de apoyo gubernamental francés como Le Figaro han dicho: el ministerio envisage un escenario, contempla un escenario en el cual el país sería una base trasera, es decir, sería la retaguardia capaz de acoger un flujo importante de militares heridos, tanto franceses como extranjeros, en el contexto de una coalición de voluntarios de países europeos que proponen un sostén militar a Ucrania. Es que ellos mismos se delatan. En esta circular, que ha hecho pública en parte Le Canard Enchaîné, El Canario Encadenado, es una publicación francesa, en el marco de una colaboración entre la Dirección General de la Salud y la Dirección Central de los Servicios de Salud de los Ejércitos para, según dicen, anticipar, preparar y responder a las necesidades de la población en materia de salud, teniendo en cuenta las necesidades específicas de la defensa en estos dominios. Todo esto me hace que pensar que una de dos, un gobierno que da instrucciones a un ministro para poner en riesgo la propia estructura de paz y de seguridad sanitaria de un Estado, es realmente en otras épocas que existía Madame Guillotine, habrían tenido problemas para conservar la cabeza junto al tronco. Las directrices del Centro Francés de Medicina de Catástrofes, Catherine Bernard, ha declarado que este trabajo está ya preparándose desde hace 1 o 2 años, es decir, es lo mismo 1 que 2 años, que no tiene nada de extraordinario, que nos preparamos para los diferentes escenarios, comprendidos la posibilidad de un conflicto en Europa. Esto no significa que Francia será directamente atacada, sino que nosotros acogeremos o podremos acoger a heridos, ya sean franceses o que vengan de países aliados. Y además, como ha dicho Le Figaro, los hospitales civiles, como si ya no hubiese sobrecarga de la sanidad pública en Europa, los hospitales civiles deberán ayudar al servicio médico del ejército, tomando a su cuenta a los eventuales heridos de la guerra, que generalmente serán curados en hospitales militares, pero que también podrían ser en hospitales civiles operados y curados. Sin embargo, y voy terminando, las autoridades francesas no se preparan solo para acoger heridos. El secretario general de la Defensa y de la Seguridad Social, Nicolas Roche, que tiene ese cargo de seguridad SGDSN, secretario general de Defensa y de Seguridad Nacional, dice que los ciudadanos ha hecho un documento y brochure para distribuir ahora en septiembre para que los ciudadanos estén preparados para todos los riesgos de la vida. ¿Cómo se preocupan de los riesgos de la vida? Y quieren ayudar a la población a que sepa reaccionar en caso de crisis graves. Ellos provocan las crisis y nos dan un librito para que estemos contentos. Sí, ahí veo al otro hacedor. Y dice que puede ser por accidentes industriales, por acontecimientos climáticos graves. Sí, va a haber un terremoto en París, cuando nunca lo ha habido, o va a haber un huracán en Marsella, o por un ciberataque, o por un conflicto armado en Europa, es decir, la Tercera Guerra Mundial. En Francia no es la única que ha hecho estos documentos. Ciudadanos de la República de Polonia ya lo tienen lo van a tener en finales de este año, principios del año que viene. Ya lo han tenido con antelación los de Suecia, Finlandia, que poseen ediciones similares. Y lo que más me preocupa, y termino con esta noticia aterradora que tiene que ver con el cuadro que hemos elegido hoy. Los puertos más importantes de Europa, el puerto de Rotterdam, ha comenzado a prepararse para acoger cargas militares a gran escala. Cuando los Estados Unidos y los aliados invadieron Irak en el 2003, el puerto de Rotterdam fue el que se preparó primero en aquella época para el ataque de Estados Unidos aliados contra Irak. Y ahora se está preparando el puerto de Rotterdam con una diferencia todavía más grave, que antes no se reservaba para los cargamentos militares una parte de las capacidades del puerto. Ahora sí,
ahora ya se están reservando una parte de sus capacidades para estas cargas militares. Y además no es suficiente ya con el puerto de Rotterdam, el segundo puerto más importante de Europa, el de Amberes, también se va a coordinar en sus acciones desde la región desde la ciudad de Amberes en Bélgica, Rotterdam en Holanda y Amberes en Bélgica, para ser operacionales. Y por si no fuera poco todos estos anuncios escalofriantes, otro anuncio más. Los alemanes, a través de su cambio de producción, su hundimiento en esta inflación y su economía, en vez de producir coches y producir maquinaria, el grupo Rheinmetall, Rheinmetall Aktiengesellschaft, Sociedad Anónima, va a producir en Baja Sajonia, sí, donde estaba, las pinturas que vamos a ver era de un campo de concentración de Bergen-Belsen, en Baja Sajonia. Pues curiosamente el grupo Rheinmetall tiene la mayor, ha creado desde el 27 de agosto, es decir, reciente, la mayor fábrica de municiones de toda Europa en esta zona de Baja Sajonia, famosa por sus campos de concentración de Bergen-Belsen. Lo ha instalado en Unterlüß y va a producir, quiere producir, no estará en plena capacidad hasta el 2027, pero quiere producir 350.000 unidades de municiones de 155 milímetros por año. Es decir, no hay dinero para jubilados alemanes, no hay dinero para la población alemana, pero sí para producir balitas y para gastarse el dinero público en esto o en los puertos de Rotterdam o en el puerto de Amberes o preparar los hospitales en Francia para acoger heridos de guerra, de una guerra en Europa. Y por si fuera poco, esta empresa también, el grupo Rheinmetall, está preparando nuevas fábricas en Wets, es la frontera con Países Bajos, es decir, todo fabricación de armamento militar, de armamento y para lo militar, no para la sociedad civil. En Wets va a ser esa planta que va a hacer, que lo ha anunciado hace unos días, para el ensamblaje de fuselajes de caza bombarderos F-35 y además esta multinacional, transnacional Rheinmetall tiene pensado hacer nuevas plantas de armamento en Bulgaria, en Lituania y en Letonia. Y la última provocación, y termino, es que los alemanes han instalado con las fuerzas de la OTAN a 215 kilómetros por la carretera 13 que va desde Finlandia, en la ciudad de Mikkeli, en Finlandia, que repito, está a 215 kilómetros de la frontera rusa, está estableciendo ya, con funciones desde el 1 de septiembre, es el último dato que tengo, un cuartel general de fuerzas terrestres de la OTAN, repito, a 215 kilómetros de la frontera rusa. Por lo tanto, malos vientos están dando en la situación de esta Europa avasallada y esta Europa que nos quiere llevar a la hecatombe. Los europeos, según dice Macron, han dado las garantías de seguridad a Ucrania y que el día de la paz, cuando sea firmada la paz, 26 países de la OTAN desplegarán tropas en Ucrania, 26 países de la OTAN o 26 países de la Unión Europea, son 27. No han dicho quiénes. Lo que sí veo claro es que países con riesgos de pobreza como España, que es el cuarto país de la Unión Europea, con datos del año pasado, con un riesgo de pobreza, un porcentaje de población del 25,8%, Bulgaria con un porcentaje del 30,3% de su población en pobreza, Rumanía con un 27,9% de su población en pobreza, Grecia con un 26,9% de su población en pobreza y Polonia, que tanto presume de querer construir el ejército más grande de Europa, con un 13,8, 13,7% de su población en pobreza, crear un ejército polaco de 206.000 militares para llegar hasta 500.000 es ver París y morir. Es decir, cuando vayan a París heridos, verán París y, como dice ese dicho, voir Paris et mourir. Ver París y morir. Y vamos al cuadro. Tremendo, ahí entre penumbras, la Torre Eiffel, con vientos de guerra. Bueno, pues
Ojalá solo Sí, sea... pero son datos reales y los Sí, sí. europeos parecen que no lo quieren ver o tampoco los informativos cuentan todo esto. También es verdad que acceder a estas informaciones que facilitamos a través de Detrás de la Razón cuesta sangre, sudor y lágrimas y cuesta tiempo y cuesta muchas cosas. Pero intentamos que este programa sea uno de los muchos, bueno, de los muchos, tampoco es mucho, de los pocos que intentamos con base documental cierta y dando las fuentes, cosa que no se hace siempre, eh, o casi todas las fuentes, de realidades no solo económicas, sociales y políticas, sino de riesgos con fecha. Es decir, repito, marzo del 2026. Pues bueno, vamos a preparando nuestra sombrilla, nuestro paraguas nuclear. Hoy estaba viendo las fotografías bueno, la obra que enviaste y qué elocuente, prácticamente era lo que estabas diciendo, así que te escuchamos de quién es y qué ves. Pues si bien la obra es de un autor que murió centenario con 101 años, me encanta ese dicho, esa manera de decir a la mexicana, murió viejito y contento el hombre. Alan Moore, Alan Moore, el llamado observador compasivo, fue un artista de guerra australiano durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenía 99 años, creo, 99 sí, sí, 99 años en esa fotografía. Es conocido por las imágenes, tiene una obra con más cosas, con más obras. He querido traer aquí dibujos y pinturas, a la vez hizo fotografías del campo de concentración de Bergen-Belsen, en Baja Sajonia, donde está la principal fábrica de municiones ahora desde el mes de agosto de Metal. Es una curiosidad paradójica. Em, Aquí no voy a hablar del holocausto, solamente de una parte durante la Segunda Guerra Mundial, que hubo un holocausto no solo de población judía, sino de población gitana, de población disidente, de izquierdistas, de homosexuales, de demócratas cristianos, de curas, de sacerdotes díscolos. Es decir, aquí voy a hablar de el holocausto que nos quieren hacer a todos los ciudadanos en Europa, estos gobiernos bastardos de la Unión Europea, avasallados y comisionistas de Bruselas. La obra, estas dos obras que yo he traído de Alan Moore, son del año 40 y creo que os lo puse, 47. Y es cuando él, no, 47, 40 y estuvo en Nueva Guinea, Papúa como militar, desplegado en el 44, en el 45 acompañó a la 11ª División Británica 45 en la liberación del campo de Bergen-Belsen. Por lo tanto, murió con 101 años el 24 de septiembre del 2015. Se había mudado a una residencia de ancianos porque había perdido, cuando tenía 95 años, antes de esa fotografía que hemos visto antes, había perdido por la artritis y la pérdida de visión la fue perdiendo y se fue como había sobrevivido a sus tres esposas, pues se fue a una residencia en la misma ciudad, en las tierras altas de Victoria, en Australia. Y la obra, vamos a ella. En la obra vamos a poner esa justamente. Nos vamos a concentrar en la obra y voy a simplemente, no a comentarla, sino a recitar tres poemas. Tres poemas que vienen bien con la visión de la obra a la par. Uno es de Miguel Hernández, que se titula Tristes Guerras. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. De Pablo Neruda. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras
salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces, sangre. Y por último, de Vicente Aleixandre, bajo la luz de la luna se vieron las hediondas aves de la muerte, aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje encierra la destrucción de la carne que late, la horrible muerte a pedazos que palpitan y esa voz de las víctimas, rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como un gemido. Todos la oímos. Los niños han gritado. Su voz está sonando. ¿No oís? Suena en lo oscuro, suena en la luz, suena en las calles. Todas las casas gritan. Pasáis y de esa ventana rota sale un grito de muerte. Seguís, de ese hueco sin puerta sale una sangre y grita. Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados gritan, gritan. Son niños que murieron. Increíble, ¿no? Y además increíble que esté esas imágenes, que es la obra, estén referidas a lo que está hoy construyendo Rheinmetall, ¿no? La fábrica de armas. Sí, justamente está en la misma región. Terminaría diciendo dos frases de una de André Gide del año 1895. Parece que nos tenemos que remontar a tantos siglos para tomar fuerza desde atrás y poder correr hacia el mal y enfrentarse al mal. Y decía André Gide, la aceptación del mal lo agrava, señores. Se convierte en un vicio que empieza a deleitarnos, que deleita a estas élites necrófilas. Y terminaría con otra de otro autor francés, Robert Antelme, La especie humana, l'espèce humaine, que dice, permite que lo lea de corrido, es una frase en francés y luego la traduzco. Así me pongo en situación. Le pire des douleurs n'est pas celle qui nous fait crier, mais celle qui nous rend muets. El peor dolor no es el que nos hace gritar, sino aquel que nos hace, que nos enmudece, que nos hace enmudecer. Ahí está la otra obra y habríamos superpuesto la imagen de Justamente Rheinmetall. eso es lo que tendremos que ver en Europa. Si la vorágine del negocio de la guerra no la sabemos parar. Ya lo vimos con la pandemia. Ya vimos cómo se sacaban féretros y féretros y féretros mientras que detenían a las personas encerradas en sus casas y les decían, se van a curar o se van a liberar con, y no salgan y eviten el contacto con, y mientras se apilaban cadáveres y cadáveres. No es nada comparado con lo que he leído de las instrucciones del Ministerio de la Salud de la ministra Buitre, Buenísimo. Vautrin. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por traernos estas obras y gracias por, sobre todo, la exposición prolija, muy limpia, maravillosa, bien documentada y seguramente que el público te agradecerá. Como lo saben ustedes, pues comenten este programa, coméntenlo con sus amigos, comenten todo lo que escucharon esta información, cuestiónenlo y sobre todo, y al último, reflexionen, porque en caso de que sea cierto, qué trágico, en caso de que no sea cierto, o sea, de que al final, esto de lo que está diciendo Javier es cierto, pero que al final hagan otra cosa las élites, pues también muy trágico porque finalmente la masa humana la utilizan como carne molida, ya sea para manipularla, para aventarla al precipicio, o para aventarla a la guerra, al infierno o a donde sea que no estorbe para sus principales objetivos. Así que la reflexión al final siempre será muy importante para guiar y darle sentido a nuestras vidas individuales. Gracias, Javier. Un abrazo a ti, a donde estés, y un abrazo a donde estén ustedes viéndonos en cualquier parte del mundo. Gracias, hermano. Un abrazo gigante.
Gracias.